Continuando con la serie de videos de la máquina y conmutador, vamos a hablar de la conmutación y de las pérdidas en este tipo de convertidor. La conmutación no es más que el cambio de corriente que sucede en los devanados del rotor a medida que se va desplazando la escobilla sobre las delgas, es decir, sobre el colector. Al realizarse el movimiento de la escobilla, como lo podemos ver en la figura, sobre la bobina o el devanado que estamos considerando, va a pasar un cambio en la circulación de corriente, en donde va a cambiar de sentido de positivo a negativo o viceversa. Eso produce un efecto denominado conmutación, puesto que estamos dejando o estamos cambiando el sentido de circulación de la corriente de manera rápida y brusca, porque el movimiento entre delgas es función de la velocidad mecánica. Como toda bobina, tiene una parte inductiva que se opone al cambio brusco de corriente. Eso implica que este proceso lleva un cierto tiempo en cambiar el signo de la corriente de positivo a negativo o viceversa, y en muchos casos se produce un arco eléctrico debido a que estamos dejando circuitos o bobinas sin corriente cuando del devanado o la delga termina de tocar la escobilla. Entonces, cuando la escobilla pasa de la posición 2 a 3, todas las corrientes a la derecha izquierda de la delga no se alteran. Solo en la espira gruesa ocurre una inversión de corrientes antes y después del paso de la escobilla. De este razonamiento se deduce que la espira marcada en verde ocurre todo el proceso de conmutación. La dificultad para realizar el proceso de conmutación se debe a que previamente la corriente en espira tiene una magnitud igual a I-medio y al finalizar el proceso de menos I-medio, es decir, hay una inversión del sentido de circulación de la corriente. Este proceso de cambio de corriente desde su valor positivo a negativo depende de la fuerza electromotriz inducida durante la conmutación. Entonces tenemos que sobre la espira, la cual circula corriente, hay un cambio desde la corriente positiva a la corriente negativa. Ese cambio va a depender, por un lado, de la fuerza electromotriz, por otro, del valor de la inductancia, y se realiza en un tiempo finito, y ese tiempo finito va a depender de la velocidad de giro. Si esto lo realizamos muy rápido, hay un cambio de corriente que puede tender a menos infinito, y eso produce un arco eléctrico, ya que ioniza el aire debido a que la inductancia se opone al cambio brusco de corriente. Entonces, este proceso se lleva a cabo durante un tiempo de conmutación. El tiempo de conmutación se calcula a partir de la velocidad de la máquina, medida en revoluciones por minuto, y el número de delgas del colector. Entonces, el tiempo de conmutación es 60 sobre la velocidad de la máquina, medida en revoluciones por minuto, y el número de delgas que tiene el colector. Al invertir la corriente, la espira desde I-medios a menos I-medio durante el tiempo de conmutación, se origina una fuerza electromotriz en la espira. Cuando intenta oponerse al cambio de corriente, la fuerza electromotriz de la espira se puede calcular como la inductancia por el de la derivada de la corriente con respecto al tiempo, es decir, el delta de corriente sobre el delta de conmutación, si vamos al mundo macroscópico, es decir, LE por IE por el número de delgas por N, que es la velocidad de rotación, sobre 60. Eso me daría la fuerza electromotriz que se opone al cambiar la delga. En todo momento de conmutación, la espira se encuentra muy cerca de la línea neutra. La inductancia propia de la espira se puede calcular como n cuadrado por la permeanza del camino magnético, es decir, n cuadrado μ0 área transversal sobre 2 veces el entrehierro. Ahí tenemos las expresiones, expresión 33. Si no aparece la fuerza descrita en ecuación 32, el reparto de corrientes entre las dos delgas está siendo tocadas por el carbón, depende de la resistencia de contacto. Esa resistencia de contacto depende del material y de la presión que se ejerza sobre el mismo. Entonces, la corriente que circula por cada delga es inversamente proporcional a la resistencia de contacto y por lo tanto directamente proporcional
al área de contacto entre el carbón y la delga. O sea que para poder disminuir esa resistencia es necesario aumentar el área de contacto entre la delga y las escobillas. Entonces, cuando tenemos el movimiento, se produce un cambio brusco de corriente, lo cual produce un arco eléctrico entre la delga y el carbón. Ese arco eléctrico, debido a la ionización del aire, produce desgaste tanto del carbón como del colector, del cobre del colector. Entonces, es importante, sobre todo en la área de mantenimiento, revisar el colector y la escobilla, ya que ese arco produce pequeños careos o caries sobre el colector, al igual que sucede en los dientes. En el momento del último contacto entre el carbón y la delga vieja, el DI-ADT aumenta considerablemente, incrementando sustancialmente la fuerza electromotriz de conmutación, produciendo el cebado del arco eléctrico. Este arco se extingue básicamente por alargamiento. Cuando la máquina sigue rodando, se va estirando el arco y eso produce su extinción. Como la temperatura de estabilización de la escobilla es elevada, se facilita la ionización del aire y la producción del arco eléctrico. La energía en forma de calor en el arco es capaz de fundir materiales. Esta fusión no ocurre en operación normal debido a que el colector está rotando y el arco sobre cada delga dura tan solo fracciones de milisegundos. Si se incrementa la corriente de campo, el área de ionización también puede ser más extensa, lo que origina arcos entre delgas y delgas. Si esta situación se prolonga en un número importante de delgas, se origina el fenómeno conocido como arco de fuego y todo el colector queda en cortocircuito y generalmente tiende a derretirse. Para contrarrestar el fenómeno de conmutación del arco durante el proceso de diseño de la máquina, se intenta incrementar en lo posible el número de delgas para que varias delgas puedan ser conectadas por una escobilla simultáneamente, obteniendo así un circuito amortiguado en el proceso. Generalmente una escobilla puede tocar alrededor de unas 3 a 5 delgas. Si se colocan polos auxiliares para producir un campo magnético solo sobre los conductores que se están conmutando la corriente, se puede generar una fuerza electromotriz contraria a la conmutación y neutralizar la formación del arco eléctrico. De la fuerza electromotriz de conmutación, que lo veíamos en la expresión anterior, depende de la corriente de armadura y de la velocidad. La fuerza electromotriz inducida de los conductores que están conmutando debido a los polos auxiliares depende de la velocidad tangencial de los conductores y del campo magnético auxiliar. Por tanto, es necesario para que las dos fuerzas electromotrices actuantes se neutralicen que la corriente de armadura excite los campos auxiliares de la máquina. Es decir, al igual que hicimos con el devanado compensación, se pueden incorporar en la misma posición donde están los devanados o las escobillas polos auxiliares que reduzcan la aparición de campo magnético durante el proceso de conmutación a fin de disminuirlo y poder aliviar o disminuir el arco eléctrico. Nuevamente, sobre esos polos auxiliares debe circular la corriente de armadura y por eso se dibuja en el circuito de armadura como lo vemos en la figura. Al igual que antes, se puede establecer un juego de ecuaciones. Si se compara el modelo de coordenadas alfa beta de Q de la figura 14 con el modelo de la figura 9, para la compensación de relación de modos se observa que el análisis es idéntico. La única diferencia consiste en que el término LC más LD menos 2LD no puede ser despreciado, ya que los polos auxiliares de conmutación producen un campo local y no pueden, por tanto, compensar el flujo de la armadura, como es el objeto de la bobina de compensación de la reacción de armadura. Entonces, de esta manera se puede aliviar el proceso de generaciones de arco eléctrico. Vamos a hablar ahora de las pérdidas que se presentan en las máquinas de corriente continua. El rendimiento de la máquina se define igual que en todas las máquinas como la potencia de salida entre la potencia de entrada. Potencia de salida, que es la entrada menos las pérdidas, es decir, que podemos calcular la eficiencia como 1 menos las pérdidas sobre la potencia de entrada, de acuerdo a que se establece la ecuación 34.
Las pérdidas en una máquina de corriente continua se pueden dividir en tres grandes áreas. Las pérdidas producto del flujo principal, que son las pérdidas en el hierro del rotor, las pérdidas en la cara del polo y las pérdidas en el cobre del polo. Pérdidas mecánicas, que son pérdidas de rozamiento, pérdidas de fricción en las escobillas y pérdidas de ventilación. Y finalmente, las pérdidas en la carga, que son debido a efecto Joule y a efecto pelicular. Las pérdidas ocasionadas por el flujo principal dependen de la intensidad del campo magnético de la máquina. En primer lugar, existen pérdidas en el hierro en el rotor, ya que gira con respecto al campo magnético producido por las corrientes de la bobina de estator en eje beta. El material magnético se magnetiza y desmagnetiza con cada vuelta del rotor. En esta condición se producen pérdidas de histéresis que dependen del número de revoluciones por minuto y el volumen del hierro involucrado. Al igual que todo circuito magnético, el hierro rotor se encuentra laminado para reducir las corrientes de Foucault, pero aún así se producen pérdidas que dependen de la densidad de campo, del número de ciclos de magnetización por segundo, en función de la velocidad, el espesor de la chapa y la calidad de hierro utilizado en su volumen. Es decir, al igual que evaluamos para circuitos magnéticos, las pérdidas del hierro son función de las pérdidas de Foucault y de histéresis, siendo estas funciones en una aproximación de la densidad de campo magnético al cuadrado. La ecuación 35 define los coeficientes A y B y F como la frecuencia en Hertz y B la densidad de campo magnético en Weber sobre metro cuadrado o Tesla. En la mayoría de los casos prácticos, el primer término de la ecuación 35 es despreciable y se puede utilizar la expresión BFB cuadrado. Las pérdidas de Foucault se pueden estimar como C por F cuadrado por B cuadrado. Es decir, que para evaluar las pérdidas totales de la ecuación, se puede obtener que las pérdidas totales en el hierro son las histéresis más las de Foucault, que se pueden expresar como B por F por B cuadrado más C por F cuadrado por B cuadrado. En la práctica, la magnitud de las densidades de campo magnético son difíciles de medir, pero la fuerza electromotriz que se induce en el rotor en la condición de vacío es proporcional al campo. La ecuación 38 se puede escribir en función de la tensión de vacío de la máquina como K1 V0 cuadrado sobre F más K2 por V0 cuadrado. Las ranuras del rotor introducen variación de reluctancia, por lo tanto, la variación del flujo. Esta ondulación induce corriente de Foucault en la superficie o en la cara a frecuencias del valor Fd igual a Q sobre N sobre 60, siendo Q el número de ranuras del polo y N la velocidad de la máquina en revoluciones por minuto. Para producir el flujo principal es necesario hacer circular corriente en una bobina física con resistencia. Por esta razón se producen pérdidas de Joule en el cobre de la bobina de cambio. Entonces las pérdidas en cobre se calculan como la resistencia por la corriente al cuadrado. Cuando la máquina se encuentra en carga, absorbe o entrega corriente de la fuente. Las corrientes que circulan por la resistencia de la bobina de armadura por los polos auxiliares y los devanados de compensación y por los polos de excitación en serie producen pérdidas por efecto Joule. Todas las resistencias se pueden agrupar en una resistencia de armadura y sus pérdidas se pueden evaluar directamente como RA por ID cuadrado. Como las escobillas dependen de la corriente, la resistencia de las escobillas depende de la corriente y se asume que cada escobilla ocasiona una caída de tensión y de esta forma las pérdidas producidas por la reacción de armadura se pueden calcular como las pérdidas en el cobre más las pérdidas por la caída de tensión de las escobillas, que son 2 por la corriente. Es decir, que una mejor aproximación sobre las pérdidas en armadura lo tenemos en la ecuación 43. Como la corriente que circula por la armadura es alterna, la frecuencia es de la forma P por N sobre 120. P, número de pares de polo, N, la velocidad en revoluciones por minuto. Se producen pérdidas por efecto pelicular, donde P es el número de pares de polo de la máquina. Estas pérdidas, debido al incremento de la resistencia de los conductores en presencia de campos magnéticos variables en el tiempo, se amortigua considerablemente si en lugar de construir la armadura con un conductor,
en una ranura profunda se utiliza un haz de conductores delgados aislados entre sí. En todo caso, para evaluar las pérdidas es necesario determinar la resistencia de armadura a cada velocidad de operación. Las pérdidas mecánicas de la máquina son ocasionadas por fricción o por consumo de los rodamientos utilizados y de la refrigeración de la máquina. La fricción se localiza principalmente en los rodamientos y en el contacto entre las escobillas y el colector. Para la determinación de las pérdidas debido a los rodamientos se puede utilizar la ecuación P de rodamiento es igual al coeficiente de roce por la fuerza actuante sobre el diámetro de los balines con la velocidad tangencial, que es lo que refleja la ecuación número 45. Para las escobillas, sus pérdidas van a depender del coeficiente de fricción, la frecuencia, la sección o el área transversal y la velocidad tangencial del colector, como lo podemos ver en la ecuación número 46, para cada uno de los términos. Finalmente, las pérdidas de ventilación pueden ser evaluadas mediante la expresión P de ventilación igual a K por Q por B cuadrado, siendo Q el caudal del aire impulsado por el ventilador, B la velocidad de la periferia del ventilador y KB el coeficiente constante que depende del tipo de rodete o el tipo de pala utilizada para las características constructivas del ventilador. Como Q es caudal y es proporcional a la velocidad de la bomba, las pérdidas de ventilación dependen del cubo de la velocidad. Entonces, hemos visto en este video el proceso de conmutación y cómo la utilización de un devanado o un polo de compensación alimentado por la corriente de la armadura permite reducir el efecto de conmutación y por tanto el arco eléctrico que se produce en la escobilla. La importancia de que la línea neutra y la línea separatriz estén en una encima de la otra, es decir, que sean congruentes para poder disminuir los arcos eléctricos. Y finalmente vimos los tipos de pérdida tanto por cobre, magnetización o hierro, Foucault e histéresis, y pérdidas mecánicas así como de fricción que tiene el convertidor y la máquina de continuo. Agradezco su participación y los invito al siguiente video donde hablaremos de los controladores electrónicos de velocidad para máquinas de conmutación. Gracias por su asistencia.